estudiamos Ingeniería en Sistemas Computacionales y a continuación vamos a hablar acerca del DBMS de Oracle. Mi nombre es Jesús Hidalgo. Mi nombre es Yamaira Fajal. Mi nombre es Joel Barba. Mi nombre es Giovanni Kaiser. Mi nombre es Brian Zamora. Mi nombre es Arturo Castro. Antes de profundizar en los aspectos más importantes de Oracle, hay que definir qué es Oracle. Oracle es un sistema de gestión de base de datos objeto relacional, lo cual quiere decir que es una extensión de la base de datos relacional tradicional a la cual se le proporciona características de la programación orientada a objetos. Oracle es desarrollado por Oracle Corporation. Se considera a Oracle como uno de los sistemas de base de datos más completos, destacando su soporte de transacciones, su estabilidad, su escalabilidad y su soporte multiplataforma. La arquitectura general de Oracle consiste de varios procesos corriendo en la máquina donde reside la instancia, más los espacios de memoria dedicados a ejecutar procesos específicos o el almacenamiento de información de cada proceso y la base de datos física, con sus archivos de control de datos y transacciones. Una instancia de Oracle está conformada por varios procesos y espacios de memoria compartida que son necesarios para acceder a la información contenida en la base de datos, conformada por procesos del usuario que se ejecutan en el background de Oracle y los espacios de memoria que comparten estos procesos. ¿Qué es un CGA? CGA, o Área Global del Sistema, es una estructura básica de memoria de Oracle que sirve para facilitar la transferencia de información entre usuarios y también almacena la información estructural de la base de datos más frecuentemente requerida. El área global del sistema y un conjunto de procesos de la base de datos constituyen una instancia de una base de datos Oracle. ¿Qué es un PGA? El PGA, Program Global Area, es un área de memoria privada que contiene información de datos y control para los procesos del servidor de bases de datos Oracle. El acceso a esta área es exclusiva para los procesos del servidor y es leída y escrita solo por el código de Oracle, que puede beneficiarse de ella, como por ejemplo los cursores. Cada vez que un cursor es ejecutado, una nueva área de ejecución es creada para el cursor en la región del PGA. Grandes cantidades de memoria asignadas a esta región pueden mejorar notablemente el rendimiento de una consulta o aplicación, pero pagando el alto precio de consumo de memoria física del equipo. Procesos de Oracle. Un proceso, tarea o trabajo Oracle, un hilo de control o un mecanismo de sistema operativo que puede ejecutar una serie de pasos. Un proceso posee su propia área de memoria privada donde es ejecutado. Estos procesos de Oracle pueden dividirse en procesos del servidor. Estos manipulan las peticiones de procesos de usuarios conectados. Un proceso de servidor manipula peticiones de un único proceso del usuario. Procesos de background. Son creados para cada instancia de Oracle, realizan la entrada y salida de una manera asíncrona y proporcionan paralelismo para mejor rendimiento y fiabilidad. Archivos de control. Un archivo de control es un archivo binario pequeño que forma parte de una base de datos de Oracle. El archivo de control se utiliza para hacer un seguimiento del estado de la base de datos y la estructura física. Cada copia de un archivo de control debe ser almacenado en una unidad de disco diferente multiplexada para poder hacer el registro en línea. En ellos se guarda la información de todos los ficheros que forman parte de la base de datos y su ubicación, así como el estado actual de la base de datos. Son utilizados para mantener la consistencia interna y guiar las operaciones de recuperación, y son imprescindibles para que la base de datos pueda arrancar. El archivo de control contiene información como nombre de la base de datos, marca de la hora y creación de la base de datos, nombres y ubicaciones de archivos de datos, los nombres y ubicaciones de red o log, el actual número de secuencia de registro, información de checkpoint, recientes copias de seguridad RMAN adoptadas. Archivos de datos.
Los archivos de datos o datafile son los archivos físicos en los que se almacenan los objetos que forman parte de un tablespace. Un tablespace puede estar formado por uno o varios datafiles. Cuando se van creando objetos en un tablespace, estos físicamente se van almacenando en los datafiles asignados a dicho tablespace. Es decir, cuando creamos una tabla y vamos insertando datos en ella, estos datos realmente se reparten por los ficheros físicos o datafiles que forman parte del tablespace. No se puede controlar en qué fichero físico se almacenan los datos de un tablespace. Si un tablespace está formado por dos datafiles y tenemos una tabla en ese tablespace, a medida que vamos insertando filas, estas se almacenarán en cualquiera de los dos datafiles indistintamente. Es decir, una puede estar en un datafile y las otras en otro. Archivos de redo-log. Los archivos redo-logs, archivos de recuperación de datos, registran un historial de todos los cambios realizados en la base de datos. Cuando algo se cambia en un fichero de datos, Oracle actualiza los ficheros redo-log. Una base de datos requiere un mínimo de 2 archivos redo-log para garantizar que al menos uno esté disponible para escribir mientras el otro está siendo archivado. Este tipo de archivo protege la base de datos de la pérdida de integridad en casos de fallos causados por suministros eléctricos, errores de discos duros, etc.